El Evangelio de Mateo sigue siendo una puerta maravillosa para ayudarnos en la transición desde lo que conocemos como el Antiguo Testamento y el Nuevo. Cuando cerramos la lectura del Antiguo en el libro de Malaquías, no hay fariseos, no hay saduceos, no hay imperio romano por ahí, y todo es diferente. Y una de las características al entrar al Nuevo Testamento son discusiones, por ejemplo, en los Evangelios donde vemos a Jesús enfrentándose a lo que los fariseos estaban enseñando o aduciendo. En Mateo 15, por ejemplo, encontramos que estos fariseos le están diciendo a Jesús que por qué sus discípulos no se lavan las manos antes de comer pan. Lavarse las manos no es simplemente una cuestión de higiene personal, sino era todo un ritual con una oración que se hacía antes de tomar los alimentos, que no está realmente en ninguna parte de las Escrituras, no está en el Antiguo Testamento, no está en la Torá, pero que estos fariseos ya habían instituido como una tradición a la que había que obedecer. ¿De dónde tomaban los fariseos esta autoridad con la que desafiaban al Maestro de Maestros, que es nuestro Señor? ¿Y qué decía Jesús frente a lo que ellos estaban expresando? Pues ahí en Mateo 15 claramente vemos que Él les dice: ¿ustedes por qué anulan el mandamiento de Dios con las tradiciones humanas? Y pasa a nombrar, por ejemplo, este mandamiento de honrar a padre y madre, y que según estas tradiciones de los fariseos, ellos se habían inventado formas como de darle una vuelta al asunto y no tener que cumplir ese mandamiento. Eso lo pueden leer con más cuidado ahí en Mateo 15. Uno se sorprendería si salta a Mateo 23, donde encuentra que aparentemente en el verso 3 Jesús está diciendo, en los primeros 3 versos, aparentemente Jesús está diciendo: ellos se sientan en la silla, en la cátedra de Moisés, hagan lo que esos fariseos dicen, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que hacen. Eso es lo que aparentemente uno entiende cuando lo lee en español y en la mayoría de las traducciones que nos vienen del griego. Para entrar con un poco de más luz a entender lo que está ocurriendo en este tipo de escenas, en primer lugar, observemos que si recorremos todo el Evangelio y cada vez que Jesús está en una discusión con estos fariseos, nunca lo que Jesús discute es algo que realmente Jesús no vino a negar nada de la Escritura, nada de la Torá. Lo que normalmente está ocurriendo es que el Señor les está haciendo contrapeso a estas tradiciones que ellos han establecido como si fueran ley divina y que realmente no están en las Escrituras. Entonces, vayamos un poco a la historia, y ya habíamos visto esto en algún otro de nuestros videos. Cuando el pueblo de Dios fue llevado en cautiverio más o menos en el 586 a.C. hacia Babilonia, y que fue lo que anunció Jeremías, esto ocurrió en tiempos de Ezequiel también. Ezequiel fue uno de los que fue llevado cautivo y escribió desde su cautiverio en Babilonia. Bueno, algo que ocurre es que como ellos fueron arrancados de la tierra y ya no tenían templo porque el templo quedó destruido, pues se levantan algunos, podríamos decir, sí, maestros de la palabra de Dios que amaban la Escritura y querían entrenar a las nuevas generaciones y que no se perdiera el conocimiento de Dios. Entonces allá en esos lugares, en esas tierras lejanas donde no tenían templo, empezaron a reunirse en las casas y a aprender y a estudiar estas Escrituras. Estos maestros que surgieron espontáneamente cada vez cobraron más fuerza. Al momento de regresar 70 años después de ese cautiverio a la Tierra Santa, resulta que ellos inicialmente no están en contraposición con los sacerdotes y levitas que operaban desde el templo y que realmente tenían esa autoridad delegada por Dios. Ellos se estaban como, digamos, ayudando unos a otros. Sin embargo, a medida que van pasando esos siglos, 5 siglos hacia el tiempo en que ya va a venir Jesús, pues lo que conocíamos como el sacerdocio y los que supuestamente venían de levitas se transforman en los saduceos, una secta con un montón de contradicciones de la palabra de Dios, que aprovechaban el poder que tenían desde el templo e incluso acceso a poder de fuerzas militares para hacer un montón de cosas que no se debían. Estos eran los saduceos. Los fariseos, por su parte, estos maestros que querían al inicio mantener el conocimiento de la palabra de Dios, al ir tomando más fuerza, empezaron a añadir un montón de ideas propias que no estaban en la Escritura y a, digamos, sacralizarlas. Hay 2 términos en el idioma hebreo que nos ayudarían a entender un poco más estas contradicciones, por ejemplo, como esta que vimos aparente contradicción entre Mateo 15
y Mateo 23. Cuando Jesús habla ahí que ellos están usando las tradiciones humanas para anular el mandato divino, usa una palabra que se llama takanot. Takanot son reformas que ellos hacían a la escritura y que de hecho añadían, quitaban, cambiaban a libertad. Y tenían otra cosa que ellos llamaban los maasim. Los maasim eran lo que hoy en español conoceríamos como precedentes. ¿A qué me refiero? Cuando ellos no sabían, digamos, qué ley implementar o qué cosa instruir, ellos buscaban algo que hubiera hecho otro rabino, porque los rabinos son los descendientes directos de los fariseos. Buscaban a ver qué había hecho otro rabino en algún momento de la historia para tomarlo como si fuera ley. Entonces estos takanot y maasim eran esos cambios, esas añadiduras que ellos usaban como si fuera con la misma autoridad bíblica para aparentemente dirigir al pueblo, pero lo estaban extraviando. Siendo los manuscritos en griego los principales testigos de lo que fue el documento original de este evangelio, es una ayuda cuando los que hemos ido redescubriendo en los últimos años de Mateo en hebreo nos pueden permitir tener una perspectiva complementaria respecto a lo que estaba ocurriendo en estos escenarios. Entonces, por ejemplo, cuando vamos a Mateo 15 y Jesús les está diciendo que ellos están anulando el mandato divino con sus tradiciones, la palabra ahí para tradición en el original hebreo sería takanot, lo que les acabo de decir. Son reformas que ellos hacen y que ponen con igual autoridad como si fuera de la misma autoridad de la escritura. El Señor les está diciendo, esos takanot, eso no es válido, ustedes están invalidando lo que realmente está escrito de parte del Señor. Entonces, si en Mateo 15 el Señor les está enseñando a los discípulos que no obedezcan esos takanot, esas tradiciones, ¿por qué aparentemente en Mateo 23 les está diciendo que hagan lo que esos fariseos dicen y que hagan conforme a esas reformas, a esos takanot, y que conforme a esos precedentes también obren, que son los maasim? Esto es lo que les digo, que el texto en hebreo nos colabora para tener una luz de lo que está ocurriendo ahí. Resulta que algunos de estos manuscritos en hebreos nos muestran que hay una pequeña letra, una vav, que es como una apóstrofe, como una comita. Cuando esa comita está presente, la traducción sería ellos dicen, hagan lo que ellos dicen. Solo quitar la comita ya no se refiere a ellos, sino a él. ¿A quién? A Moisés. Entonces el texto, ¿qué estaría diciendo? Los fariseos y los sabios ocupan el asiento de Moisés. Hagan lo que él les dice, pero no hagan conforme a sus reformas takanot, ni tampoco a sus precedentes maasim. Dice, de eso no hagan, porque ellos dicen pero no hacen. Ese dicen pero no hacen es una cita del Antiguo Testamento, ahora no vamos a entrar en eso, pero que estaría refiriéndose a que ellos dicen estar hablando de cosas de la Torá, pero realmente no están haciendo lo que dice la Torá.